Los seres humanos no solo son capaces de hacer dos cosas a la vez, sino que son capaces de hacer dos cosas a la vez con propósitos opuestos, leí en alguna parte. No hay que abandonar, no hay que abandonar, nos decía el profesor de actuación. No hay que abandonar, me dije, recordando a la mujer embarazada que yo había seguido en el centro de Santiago mientras la observaba tomar helado, comprar el tipitap, tomar el taxi, supongo hasta su casa. Y ella tampoco abandona su fatiga, la rutina poco llevadera dentro de su casa, su dolor de espalda, sus dolores de tobillo. Ella no abandona la vida del feto que engendra, la espera. La vida todavía por aparecer fuera de ella cuando esté completa. Abandonar no, esperar. Esperar y ver. Olvidar al personaje es hacerlo a un lado, alejarlo, dejar de imaginarlo con curiosidad, deshacernos de él porque no encontramos el sentido de ese personaje dentro de nosotros mismos. Esa es la peor trampa. El camino fácil para falsificar la verdad de esa vida que reclama una vida para él, un lugar, un cuerpo. Si abandonas al personaje, abandonas un lugar y un cuerpo. No se le abandona nunca, nunca. Que ese era el fracaso, nos decían. El mío había sido irme, bifurcar caminos, salirme de la ruta del teatro para nunca más ser actriz, hasta ahora. Hasta que mi cuerpo, como una ciudad desconocida con todos sus peligros y derrumbes, reconoce esa búsqueda porque es capaz de convertirse por fin en algo distinto a mí. Las ruinas nos convierten, todas las ruinas dentro de nosotros nos convierten. Se estampan al paisaje que es el cuerpo, el paisaje que es el cuerpo se estampa sobre ellas. Convertirse en personaje, convertirme yo. Esa es parte de de los pensamientos de la protagonista, de la tailandesa, de la actriz y escritora Isabel Babón. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, muchas gracias. Muy contenta de acompañarte hoy día en tu programa. Muy feliz de que estén acá. Este libro venía muy, muy bien recomendado. Es la primera novela de Isabel, a pesar de que tienes un montón de publicaciones de cuentos y reconocimientos también en otros ámbitos. Ella es actriz, escritora, estudió en la Católica, magíster de escritura creativa en la Universidad de Nueva York, que tiene mucho cariño por las escritoras chilenas. Hay varias que han pasado por ahí. Sí, sí. Doctora en literatura en la Universidad de California, además estudió guión en Sabaños en Cuba. Y así largamente podría seguir yo leyendo su currículum, pero vamos a hablar de la tailandesa. Isabel, pasarse de los cuentos a la novela. Cuéntanos respecto a esa experiencia. Sí, bueno, tengo un libro de relatos publicado por Cuarto Propio que se llama Un hermano muerto, y que fue un proyecto que empecé en Nueva York cuando fui a hacer la maestría en escritura creativa, después de además haber estado en talleres y cosas y haber estado estudiando teatro, etcétera, pero siempre la novela era lo que yo quería, de alguna manera, a la que yo quería llegar y llegar al libro, ¿no? a la novela. Entonces el paso te diría que fue bastante natural también, porque lo que me pasaba con los cuentos, y ese es un libro donde quise experimentar mucho con el lenguaje, con ciertos universos, a propósito de lo que decías tú de pensamientos mentales, escénicos, de espacio. Dije, bueno, la novela me da toda esta espacialidad del tiempo y también de un lugar en el que yo puedo profundizar y profundizar y profundizar. Y yo quería llegar a eso, quería llegar a un personaje con el cual yo podía profundizar, digamos, con una vida más larga que la que pueden tener los relatos, que son muy difíciles. Yo soy lectora de relatos, pero la novela me traslada de una manera muchísimo más vertiginosa y quería vivir ese vértigo escribiéndola. Bueno, sí, yo no viví un vértigo acompañando a Diana, la protagonista. Es muy interesante para que la gente se haga una idea. Si tuviera que contar la anécdota que está detrás del libro, pero quiero que sepan que eso es súper, ultra, bajarlo a lo que el libro no es, ¿no? Pero la anécdota es que está esta mujer muy desagradada con su vida, con mucha rabia, y después nos vamos a detener en eso, que es profesora de teatro y estudió teatro, pero nunca, o sea, 20 años que no ejerce de actriz y se dedicó a la docencia en un colegio. Sí. Y para una actividad en el colegio le piden que represente algo que tiene que ver con la mujer, así como muy amplio, ¿no? Sí, sí. Y ella empieza a rayar con los griegos y particularmente con Clitemnestra, y empieza entonces a reflexionar y a tomar algunos elementos empieza a obsesionar con la idea de la maternidad. Empezamos a conocer su propio dolor con la no maternidad, sus envidias con su mejor amiga, que es una actriz de televisión muy exitosa, sí. Su relación con su pareja, que está muy, muy deteriorada, y ahí hay un tema de incesto, y esto lo estoy diciendo al principio de la novela, no estoy haciéndole spoiler, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces empiezan a aparecer un montón de cosas, y lo que nosotros leemos es básicamente, como dirían los modernos, la corriente de pensamiento, ¿no? De Diana en este lugar, y bueno, la tailandesa, porque ella empieza a estudiar este boxeo tailandés. Sí.
Y eso lo sabemos al principio del libro, porque hay una cosa que es muy fuerte con ella y por ahí quería ir, ¿no? Luego me interesa que hablemos de esta tensión entre cuerpo y mente que está en el libro todo el rato, en su cuerpo, su mente, pero la rabia. La rabia es un tipo de emoción que a las mujeres no se nos ha permitido mucho, más bien a las mujeres se nos sanciona profundamente la rabia, versus que a los hombres es la única emoción que se les permite. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué el motor de Diana es sobre todo la rabia? Sí, mira, bueno, yo pasé por el boxeo tailandés, entonces lo que yo, sin todavía entender que es el universo, vamos a decir, físico, deportivo, como lo quieras llamar, desde donde yo quería contar esta historia, sin embargo, lo que empecé a observar en mi propia experiencia entrenando eso, que fue hace algunos años ya, es que un motor para producir en el cuerpo esa energía, si tú quieres, era la rabia y venía de los mismos profes que te decían, ocupa tu rabia. Y eso me empezó a parecer una narrativa súper interesante de tenerla presente y permanentemente, y en paralelo yo ya estaba configurando este universo de Diana, de todo lo que tú ya dijiste. Y lo que fue clave fue la amistad con Nancy Soto, que es esta actriz que tiene tanto renombre, que a diferencia de Diana sí llegó a un lugar, vamos a decir, reconocido, pero tiene al mismo tiempo muchas frustraciones de otro tipo. Tiene un hijo, pero no se hace mucho cargo del hijo, etc. Entonces, esta dualidad me parecía súper interesante. Por un lado, esta rabia que movilizaba a Diana a seguir yendo a trabajar, a seguir relacionándose, que para mí era muy importante en la novela, con el espacio, la ciudad, las calles, Barrio Yungay, Barrio Brasil, que es donde más o menos ocurren hartas cosas en la novela. Y la ciudad como un personaje. Y por otro lado, este sentimiento hacia la Nancy, que es su mejor amiga desde el colegio, pero que sin embargo siempre había una bulla, había un algo raro, había algo que no cuajaba entre ellas dos, algo silenciado, algo suspendido, algo ensombrecido. Y eso es lo que yo también creo que a nosotras, de alguna manera, no es que no se nos enseñe, pero no se nos permite. De repente tener en cuenta que la amistad entre mujeres, y sobre todo mujeres adultas, no es algo necesariamente súper sano y súper selfie, en donde tú puedes lucir siempre una bella foto en tu red con ella o con ella, etc. Y entonces ahí ya entendí que estaba el conflicto de la novela que yo quería trabajar, que era este conflicto con su amiga, y cómo entre ellas dos también son espejo-sombra, claro-oscuro permanentemente, y la luz, que tiene tanto que ver con el teatro, me servía como para potenciar este nivel de atmósfera entre ellas dos. Entonces la rabia era un motor de conflicto narrativo, era un motor de conflicto para mí al escribirlo, era lo que me daba esta especie de timing de vamos, tienes que llegar al escenario a hacer tu presentación a como dé lugar, no importa, como saltando vallas casi. Y Clitemnestra, que tú lo mencionabas, también ella, trabajé mucho con la versión de Marguerite Yourcenar, es un personaje que también se come, no solo la rabia, se come el delirio de haberse enterado de la infidelidad de su marido, y después se enfrenta a un juez a explicar por qué lo mata. Entonces era un compendio un entrelazado de emociones que eran narrativas, de acción, dramáticas, temporales, y que configuraban este femenino que yo quería hacer como representación en el libro. Bueno, estamos conversando con Isabel Babón, actriz y autora de varios textos, el más reciente de ellos, La Tailandesa, que además fue editado por Tusquets, ni más ni menos. Vamos a hablar de eso en un momento, pero quiero detenerme en algunas cosas que tú dijiste, Isabel, porque el libro es bien iconoclasta, en el sentido de ir contra los prejuicios que se tienen de lo femenino, ¿no? Como tú decías, por un lado, la sororidad que se nos impone y que a veces no siempre sale, ¿no? Y también respecto a la fantasía de ser actriz. Y ahí no voy a ir por la pregunta obvia de cuánto te ayudó ser actriz para escribir este libro, sino más bien de las fantasías que se instalan respecto a el éxito, que yo creo que es muy interesante porque hay mucho rencor, más que envidia, y rencor porque Diana se siente traicionada. Exactamente. Por Nancy. O sea, no es como ella lo logró y yo no, sino que ella lo logró a pesar de mí. Que es muy interesante, ¿no? Y cuánto claro, pero ella lo logró, pero tampoco lo está pasando bien. Exactamente. Entonces hablemos también de esas fantasías que se tienen respecto a esos cuerpos femeninos exitosos, brillosos, glamorosos de, por ejemplo, las actrices de TV y cine, que no hay cómo llegar, porque vemos a Nancy desesperada, porque aunque tiene un montón de éxitos, no tiene todo el éxito. Exacto, no es todo el que ella quisiera, el que ella imagina, el que ella proyectó.
la figura de la tradición que tú mencionas es clave también, porque también por el cine y todas las referencias más hollywoodenses, vamos a decir, la tradición siempre tiene esta cosa, la mujer es la traicionera y el hombre, y están todas estas configuraciones más arquetípicas, pero la tradición entre mujeres, que también obviamente las encontramos en literatura, no son tan, para mí no eran tan evidentes. Y en ese sentido, el delirio es una figura que yo quise trabajar mucho dentro del libro en relación a la tradición, porque yo pensaba mientras lo hacía y sentía, trataba a propósito de tu pregunta de cómo me sirve el teatro, porque como actriz yo me imaginaba en eso. Yo decía, me asignan un personaje en donde, tal cual dijiste, me han arrebatado algo que yo quería mucho y me lo arrebató mi mejor amiga. Entonces, eso, solamente ese espacio emocional de traición podía ser muy delirante. Y yo lo relacioné mucho con el espacio delirante que es el escenario. O sea, cuando tú te vas a subir a un escenario, hay vértigo, expectativa, está toda la gente que te quiere o el público que no conoces y te va a ver. Y que puede que no resulte que algo pase o que no pase nada y todo salga bien o salga pésimo, sea tu caso. Bueno, todos estos fantasmas, de alguna manera, son los con los que lidia la Nancy Soto. Pero Diana tenía este delirio con el que ella ya venía acumulando, que era esta traición con su amiga. Entonces, en ese sentido, la traición también articula la representación de esto que hablábamos antes, de la envidia, si tú quieres, entre mujeres. Y lo que hablabas de la sororidad también me parecía importante, sobre todo en los tiempos que estamos pasando hoy día, que precisamente somos colectivos, somos un grupo, los tiempos del 8M, donde siguen súper fuertes, pero mientras esto hacía, no quiero decir boom, tampoco explosión, pero tomó fuerza, entonces yo también en paralelo me iba preguntando, ok, ¿cómo entra esto en conflicto? ¿Hay un conflicto detrás de eso? ¿Es un arquetipo también? ¿Hasta qué punto nos configuramos aquí como parte de ese arquetipo o vamos en contra y estamos fuera de él? Sí, además te escucho y pienso, es tan, a mí me pasa, ¿no? Y aquí me hago súper cargo, es tan insidioso desde el género pensar que las mujeres no tenemos rabia, como pensar que somos sororas siempre. Exacto. Es como la sororidad a toda prueba, ¿no? Y es como, bueno, no, pues si aquí hubo una mujer que no estuvo bien, que se portó mal, que fue Claro, incorrecta. ¿qué te pasa con eso? No puedo ser sorora, no está bueno tampoco, ¿no? Como esta idea como de la madre dolorosa, ¿no? Que tiene que bancarse todo lo que la vida le pone, incluso aquellas cosas que son injustas. Y yo creo que un poco lo que le pasa a Diana, la protagonista de La Tailandesa, que es la razón por la que conversamos con su autora Isabel Babún, es que ella empieza a acumular, ¿cierto? Exacto. Y lo va transformando en una obra. Porque, de nuevo, si llegaron tarde, les cuento que a lo que asistimos es a todos sus pensamientos y todas sus reflexiones, y ahí vamos encontrando los rastros de su vida, de su relación con su amiga, de su relación con su pareja. Y hay otro lugar que mandatado muy importante para las mujeres, que es la maternidad. Y aquí tenemos una doble maternidad, bueno, una triple, diríamos, ¿no? Hay una triple maternidad. Hay dos madres y una que no es madre. Entonces está la madre de la pareja, que es muy complicado, ahí no vamos a entrar, porque está Nancy, que es madre, pero es madre con agenda, diríamos, ¿no? Sí, o sea, es como totalmente. que ella quiso tener un hijo por unas razones muy específicas, pero no quiere el ejercicio de maternar, diríamos. Claro. Y estamos con Diana, que es la protagonista, que ha sufrido pérdidas una y otra vez, ¿no? Entonces el mandato sobre el cuerpo no lo puede cumplir porque el cuerpo se revela. Exacto. Hablemos de por qué para ti era importante también poner esa figura de una mujer que quiere ser madre, pero no puede y igual es sancionada. Tú dices igual es sancionada por el círculo por el contexto, o sea, luego vemos quiénes, como yo, decidimos no ser madres y es claro. mi decisión, sí, tampoco tengo ¿cachai? Y hijos. luego, bueno, me hago cargo de la sanción, ¿no? Porque es mi decisión. Ya, pero en el caso de ella sí quiere. Exacto. Ya. En ese caso también me interesaba esta idea de hasta qué punto, yo creo que tú y todas lo hemos escuchado más de alguna vez, y los hijos cuándo, y la familia cuándo, toda esta idea de familia que también se nos impone de alguna manera. Sabemos también que en las letras latinoamericanas o norteamericanas o las más actuales hay también una proliferación de literatura sobre maternidades. Entonces yo también me preguntaba mientras hacía mi trabajo, este libro, dónde estaba ubicado ese deseo de maternidad de Diana. Y en ese sentido, ella no tiene ni siquiera espacio para hacerse esa pregunta, porque para ella es más fuerte
y el extracto que elegiste me encantó por eso también, con este mandato que es el mandato del cuerpo, porque también es un mandato disciplinado, o sea, de un cuerpo disciplinado. O sea, no solamente un cuerpo que va y entrena, no solamente un cuerpo disciplinado a ser madre porque de por sí somos reproductivas. Un cuerpo disciplinado también hacia eso que ella mira afuera es lo que de alguna manera le habría correspondido. Es como, ok, no pude llegar donde quería con mi carrera de actriz, pero sí soy muy buena, parece que, como decías tú, maternando el hijo de mi amiga, porque ella lo cuida y la Nancy se lo entrega para que se lo quede un tiempo mientras ella va de gira, pero no es su hijo tampoco. Entonces, quizá, me preguntaba, para ella es casi menos dañino pensarse madre igual que entrar en la pregunta real de decir, bueno, pero a lo mejor yo nunca quise, no, mi idea de familia es otra. Es decir, nos saltamos esa pregunta y entonces obedecemos inmediatamente a una construcción supercultural también de lo que es ese tipo de madre que le corresponde, o a lo que es peor, me parece, que tiene que ver con, bueno, esto es lo que debía haber hecho, aunque no necesariamente es como yo me hubiese proyectado, y sobre todo en espejo con las y les otros. Sí, ahora lo interesante es, como tú dices, el piloto automático, ¿no? Claro. Y lo que vemos es el detonante del piloto automático. Vemos ese momento. Acompañamos a Diana durante la novela, estas 180 páginas, en esas reflexiones de este momento cúlmine, que es preparar este personaje para mostrar delante del colegio. Y sabemos que eso va a ser una bomba. O sea, sabemos que eso va a estallar. Y lo que es interesante, por lo menos a mí me resultó muy interesante, es que tú escoges el momento previo. Escoges el detrás de cortina, ¿no? Sí, no mostrarnos qué va a pasar, pero uno se lo puede imaginar. Así como yo ya estaba muy tensa diciendo, uy, aquí se viene. Se nos va el tiempo, Isabel, pero yo quería preguntarte respecto a Tusquets, porque hay... A ver, dos cosas al respecto quiero decir. Uno, primero, es una editorial muy prestigiosa, ¿cierto? Que tiene nombres muy, muy importantes en su, no sé, pues en Chile, catálogo. En su catálogo Padura. Estoy pensando en las últimas cosas que yo leí que están en Tusquets. Ay, no. Bueno, Margarit Yourcenar, que la nombraste hace poquito, ¿cierto? Sí, lo hicimos en La República de las Letras hace poco escritos. Y hay pocas chilenas que llegan a Tusquets, ¿no? ¿Cómo se siente que tu primera novela esté en ese catálogo? Tremendo, o sea, fue cuando la editorial aceptó, porque esto fue un proceso súper largo, ellos leyeron, tomaron mucho tiempo en leer, luego de reunirnos, etcétera, y en un momento ellos me hacen una propuesta formal, y en esa propuesta formal decían en la línea Tusquets. O sea, yo obviamente me puse muy contenta y dije extraordinario, sobre todo también por lo que tú dices, porque las autoras que yo más y los autores que yo más he leído están en esta línea, y también hay un intento, me imagino yo, por de alguna manera conectar esa tradición literaria con una tradición más contemporánea de quienes estamos hoy día también haciendo cosas que de alguna u otra forma se cruzan con esa tradición más anterior. Entonces, que la primera novela esté en Tusquets, además el proceso de edición fue fantástico, o sea, de mucha conversación, que era lo que yo quería de alguna manera. No había editado antes una novela con un editor de esta manera, entonces fue un proceso muy conversado, de mucho diálogo, de muchas esperas entre medio necesarias para la escritura de ciertos momentos que había que o revisar o reescribir, etcétera. Así es que para mí es un orgullo súper grande poder estar en esa línea. Claro que sí, yo por lo menos soy de las que compra Tusquets aunque no conozca a los autores. Es como uno dice, bueno, pero aquí está asegurado la curatoría, ¿cierto? Entonces claro. Es una tremenda noticia. Yo te felicito, Isabel, te felicito Muchas también por la gracias. novela. Es una novela intensa que da para un montón de cosas para pensar, va a remover, claramente toca un montón de botones, así que ahí les dejamos la invitación para que consigan La Tailandesa de Isabel Baún, y nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos.